Para hablar de lo que se conoce como la Jornada del Foso de Toledo, tenemos que irnos al año del tercer emir omeya de la Córdoba independiente, es decir, en el gobierno de Al-Hakam I entre los años 796 y 822. Nieto del fundador de la dinastía omeya del Andalus, Abderramán I, hijo de Gisán I y de una esclava regalada por Carlomagno a su abuelo. Subió al trono a la muerte de su padre Gisán I antes que su hermano mayor, el cual fue encarcelado y acabó muriendo en prisión mientras Al-Hakam reinaba. Al comienzo de su reinado, el Emirato cordobés poseía casi la totalidad de la península menos el reino de Asturias y la frontera con el reino franco. Mientras que a su muerte, el mapa apenas cambió, salvo por una pequeña conquista del reino franco al sur de los Pirineos. El comienzo de su reinado fue complicado, pues como era normal, al igual que pasaba con los astures, los nombramientos de los nuevos emires provocaban en muchas ocasiones el intento de ser derrocados por familiares que consideraban más legítimo su derecho a gobernar. En esta ocasión, debido a que tenía a su hermano mayor en prisión, se tuvo que enfrentar a sus dos tíos, Sulimán y Abdalá. Abdalá obtuvo cierto apoyo de Carlomagno para intentar derrocar a su sobrino. Sulimán por su parte esperaba en el norte de África para juntos intentar atacar a Al-Hakam. La entrada de ambos a la península parece que provocó varias batallas entre el 798 y el 800. En el último encuentro, Sulimán es derrotado y huyó a Mérida, creyendo que allí encontraría refugio. El caudillo de Mérida prefirió no enemistarse con el que ya era el claro vencedor del conflicto, por lo que a la llegada de Sulimán, este fue decapitado y su cabeza enviada a la corte cordobesa. Sin embargo, su otro tío corrió mejor suerte. Huyendo de un lado para otro de la península, consiguió al final refugiarse en Valencia, donde se le perdonó la vida a cambio de no poder salir nunca de la ciudad. En cambio, sus hijos fueron llevados a la corte a servir al emir cordobés. Tras esta inicial traición familiar, el tema que nos ocupa ocurre algo después. Pues mientras que toda esta lucha interior se estuvo produciendo, los cristianos del norte buscaban en todo momento aprovechar la crisis para hacer crecer su territorio. Y aunque Al-Hakam no pudo dedicarse a la defensa del Emirato de los reinos extranjeros, sí que se preocupó de mantener la unidad interior ante los movimientos secesionistas de diferentes ciudades a lo largo del Emirato. Una de las más importantes y famosas es la de Toledo, conocida como la Jornada del Foso. La situación con Toledo era la siguiente: de población predominantemente hispano-romana, visigoda, judía y musulmana, tenía dentro de Córdoba una cierta autonomía y en ocasiones se mostraba bastante rebelde. Aunque el relato que vamos a tratar ahora no se puede decir que sea todo cierto al 100%, puesto que hay ciertos datos que parecen haber sido exagerados a lo largo de los siglos o se confunden con otros acontecimientos parecidos. No deja de ser igualmente interesante hablar sobre el mismo y aceptar que ante las diferentes versiones y los datos seguramente exagerados de los muertos, hay bastante de verdad en lo que hoy día conocemos como la Jornada del Foso de Toledo. Como decíamos, Toledo tenía cierto autogobierno y solía mostrarse más rebelde a Córdoba que otras ciudades del Emirato. Al-Hakam, en parte tras no poder hacer frente a todas las agresiones y turbulencias que había recibido en los primeros años de su reinado, decide al menos tener una política interior fuerte, por lo que para completar su propósito veía necesario acabar con la nobleza rebelde de Toledo y suprimir el autogobierno. Para ello, envió a un gobernador en el que tenía total confianza como lo era Amrus ben Yusuf, quien además era bien visto por la aristocracia toledana, puesto que Amrus era mulaidí como en la mayoría de esa nobleza. La misión del recién nombrado gobernador era atraer a toda la élite rebelde cediendo aparentemente a su exigencia. Con esto conseguía dos cosas: conseguir una falsa sensación de seguridad para los mismos, al tiempo que podía identificar como rebeldes a quienes aún no habían mostrado su verdadera cara ante el emir. Para esto, se les permitió construir una fortaleza en Toledo, la cual Al-Hakam anunció que cuando estuviera exterminada, su hijo y futuro emir Abderramán II iría a inaugurarla. Amrus organizó una fiesta en la que fueron invitados la mayoría de familiares de la nobleza que durante el pasado habían sido contrarias al emir e incluso se habían levantado en armas. Estos acudían creyendo que sus aspiraciones se habían visto completadas, mientras que familia por familia fueron entrando en un gran salón tras recibir la bienvenida y ser agasajados. Sin embargo, cada vez que se cerraba la puerta antes de que otra familia entrase, se degollaba a los invitados y sus cabezas eran arrojadas al foso de la fortaleza que con tantísimo entusiasmo habían recibido los toledanos. Una vez terminada la represión, las cabezas fueron colgadas en las almenas de la fortaleza para que sirvieran de escarmiento a quienes pensasen levantarse de nuevo en contra del emir. Los datos de las víctimas que perecieron aquella noche varían muchísimo.
Se habla de entre 400, 700 o miles de personas. Lo cierto es que de haberse producido algo así, creo que lo más seguro sea que la cifra rondaba entre las 400 o 500 víctimas al haber asesinado no solo al noble responsable, sino a los seres queridos que lo acompañaban. Este acontecimiento no sería el único llevado a cabo por Al-Hakam, pues tuvo revueltas de molidías parecidas a las de Toledo en Mérida y Córdoba, pero otra matanza conocida del emir fuera del arrabal de Secunda en el 818, en esta ocasión llevada a cabo por las cargas fiscales sobre los cristianos. La sublevación puso en problemas al emir, pues estuvieron a punto de asaltar al alcázar. Sin embargo, pudo acabar dominando la situación gracias a su guardia personal. La respuesta del emir volvió a ser implacable cuando durante 3 días se produjo la matanza de rebeldes, para luego ordenar la crucifixión de 300 notables de la ciudad. El arrabal, por otro lado, fue completamente destruido y las 20.000 familias que allí residían acabaron siendo deportadas. La brutalidad de su padre hizo mella en el futuro emir Abderramán II, quien ya había quedado ciertamente traumatizado por la jornada del foso, pero que no dudó en utilizar la ejecución mediante la crucifixión del anterior responsable de la política fiscal de su padre, para contentar en cierta medida a la población. Esta sería una de las nuevas historias que vamos a recopilar sobre conspiraciones medievales, intrigas palaciegas y traiciones que vamos a ir trayendo al canal. Espero que te haya gustado. No olvides hacer clic en el próximo vídeo relacionado con esta serie en el que recopilaremos con mayor detalle la primera guerra civil castellana entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. Un saludo y nos vemos pronto.